amados, todos mis amados. Si por ahí alguien se me quedó, por favor, me dejan saber y con mucho gusto los estaremos saludando por este medio. Mi tema en esta tarde es un poco serio. Yo tomo la palabra de Dios seriamente y mi tema es: no abandonemos al Señor. Ese es mi tema. No abandonemos al Señor. Mire, hay muchas maneras que uno puede abandonar al Señor, no necesariamente yendo hacia una cantina, alejándose de la iglesia. A veces puede ser que estemos en la iglesia, que estemos congregándonos y estamos abandonando al Señor. Voy a basarme en el libro de Jeremías, que es del Antiguo Testamento, sabiendo que el Antiguo Testamento fue escrito como una enseñanza y como una advertencia a las futuras generaciones. Dios nos dejó saber lo que pasó con Israel para que eso no pase con nosotros. Es una advertencia. Cuando alguien que conoce la palabra de Dios se vuelven contra Dios y abandonan al Señor, es un pecado más grave que el de alguien que no conoce al Señor. Es un pecado agravado que se llama iniquidad. El problema, como vamos a ver en esta porción, no es tanto que un cristiano pueda pecar, que un cristiano pueda fallar. Todos estamos expuestos a fallar en determinado momento, a pecar. El asunto es cuando ese pecado se ama de tal manera que abandonamos a Dios. Cuando ese pecado se convierte en algo habitual. Aunque quizás nadie se dé cuenta, pero en lo secreto estamos siendo esclavizados por ese pecado. Nuestra conexión con Dios se revela a través de nuestro proceder. No a través de cómo cantamos, no a través de cómo danzamos, de cómo lloramos inclusive, sino de cómo procedemos, de cómo actuamos. Deberíamos nosotros ser más analíticos con nuestro proceder. ¿Cómo es nuestro proceder? ¿Cómo es nuestra conducta? El salmista dijo: escudriñemos nuestros caminos. Quiere decir, miremos nuestros hábitos. ¿Qué hábitos tenemos? ¿Qué conducta tenemos? Porque si nuestra conducta no es compatible con nuestra fe nada es. Nuestra fe se convierte en vanidad. Mire, quizás lo más chocante, si lo puedo llamar así, de este relato que vamos a leer, es de un Dios que ama apasionadamente a su pueblo, de un Dios que ha hecho todo por su pueblo, de un Dios que planeó inclusive desde antes que ese pueblo fuera, cómo lo iba a crear. Y escogió a un hombre que fue Abraham, y de Abraham sale esta nación. Sin embargo, el amor de Dios por este pueblo se ve defraudado, porque este pueblo no corresponde al amor de Dios. Para que lo entendamos mejor, quizás a algunos le haya sucedido, a algunos de ustedes, o quizás no, pero imaginémoslo por un momento. Un hombre se enamora de una mujer con un amor inmenso, se enamora, pero la mujer
tiene la mirada puesta en otro hombre. ¿Serviría de algo el amor de este hombre tan grande y tan inmenso por esa mujer si esa mujer ama a otro hombre? ¿Serviría de algo ese amor? No. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. No podemos dudar ni por un segundo que Dios ama a cada persona en este mundo y quiere que cada persona en este mundo sea salvo. El asunto es si nosotros vamos a corresponder ese amor. Porque si nosotros no vamos a corresponder a ese amor, el amor de Dios es en vano, así como lo oye. Usted sabe que el Señor murió por todo el mundo, dio a su Hijo por todo el mundo, pero no todo el mundo se va a salvar. Se va a salvar aquellos que correspondan a ese amor. Ahora, qué grave cuando aquellos que hemos aceptado a Cristo, que hemos sido bautizados, que hemos sido llenos del Espíritu Santo, perdemos ese amor y no correspondemos a ese amor. Esto es algo, según lo que vamos a leer aquí, esto es algo que asombra a todos los habitantes del cielo. ¿Cómo es posible que un pueblo por el cual Jesús derramó su sangre le vuelva las espaldas? ¿Cómo es posible que aquellos a quienes Él les ha ofrecido una herencia celestial se vuelvan para seguir las bagatelas de este mundo? Jeremías capítulo 2. Le aconsejo que en su casa usted después pueda leer todo este capítulo, es de mucha enseñanza. Quizás voy a estar refiriéndome a otros versículos de este capítulo. Antes de leer, quiero decir que este capítulo, o sea, Jeremías, el profeta Jeremías, vivió la transición del reino de Israel en los tiempos de Joacim hasta la deportación a Babilonia. Ustedes ya saben lo que es la deportación, ¿verdad? Sobre todo si usted es inmigrante ilegal aquí en los Estados Unidos, indocumentado. Entonces, Israel fue deportado a Babilonia y Jeremías vivió esa transición. Así es que en este libro se mencionan cosas que sucedieron antes y cosas que sucedieron después. Tengamos eso en mente. Vamos a leer. Capítulo 2, vamos a leer versículos 12 y 13. Dice: espantaos, oh cielos, por esto, y temblad. Quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Es un esclavo Israel o un siervo nacido en casa? ¿Por qué se ha convertido en presa? Contra él rugieron los leoncillos, rugieron fuertemente y han hecho de su tierra una desolación. Sus ciudades están quemadas, sin habitantes. Incluso los hombres de Memphis y de Tafnes, o sea, Egipto, te han afeitado la coronilla. Padre, bendícenos. Háblanos. Padre eterno, que recibamos la admonestación de tu palabra
no de un pastor o de un predicador, sino de tu palabra. Que nos demos por enterados que no solo es importante recibirte, sino perseverar en el camino hasta el fin. Bendícenos. Bendice a cada oyente, cada persona que está sintonizada y háblanos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Qué le parece a usted que una persona que ha sido liberada de la esclavitud, hablemos de una esclavitud física, social, como existía en aquellos tiempos? Israel fue liberado de 400 años de esclavitud. Una esclavitud involuntaria. Sin embargo, después de ser liberados, ellos, por su propia decisión, se vuelven a esclavizar a las cosas que dejaron atrás. Espero que esta historia no sea la historia de nadie de los que me están escuchando en esta tarde. Los israelitas han sido un pueblo muy religioso. Pero Dios lo que busca con nosotros no es que seamos religiosos y que hagamos las cosas por costumbre, sino que tengamos una experiencia genuina con Dios. El Señor dice en este capítulo que las personas que enseñaban la ley, oiga esto, que enseñaban la ley, o sea, que enseñaban la Biblia, en ese tiempo eran 5 libros y otros más, pero no estaba completo el Antiguo Testamento todavía. Hasta que se da la deportación de Israel a Babilonia, se escriben los últimos libros del Antiguo Testamento. Dice que los sacerdotes que enseñaban la ley, que enseñaban la palabra al pueblo, dice, estos sacerdotes no me conocieron. ¿Qué le parece eso? Ninguno de los sacerdotes preguntó, dice, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Porque a veces podemos pensar de que si estudiamos mucho la Biblia y tenemos mucho conocimiento bíblico, eso indicaría que conocemos a Dios, pero Dios no es un libro. Abraham fue amigo de Dios en los tiempos en que no existía una Biblia. No quiero demeritar el conocimiento bíblico, es importante, pero el conocimiento más importante no es ese. El conocimiento más importante es conocer a Dios personalmente. Aparte de los sacerdotes que enseñaban, que predicaban al pueblo, Dios levantó otro ministerio muy importante en el Antiguo Testamento, que es el ministerio profético. El ministerio profético no se encargaban de enseñar las escrituras, sino de hablar de parte de Dios. Comunicar la palabra viva del momento de parte de Dios para el pueblo. Por eso el ministerio profético es importante hoy en día en nuestras iglesias, porque cuando el Espíritu Santo habla, miramos que no solamente se trata de conocer la Biblia, sino de conocer a Dios espiritualmente. ¿Cómo? Experimentando su presencia en nuestro corazón,
experimentando al Espíritu Santo, recibiendo el toque del Espíritu Santo. ¿No es cierto que cuando el Espíritu Santo los toca, nuestra actitud cambia, nuestros pensamientos cambian, nuestra conducta cambia? Pero ellos, dice, dejaron de preguntar dónde está el Señor y se quedaron solamente con la teoría de Dios. Dios no es una teoría. Dios no es una idea ni un concepto, es una persona. Es una persona que quiere tener comunión con nosotros. Pero óigame, hay una palabra importante en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y es buscar. Nosotros tenemos que buscar. Dios se deja encontrar de los que le buscan. Ahora, el que no le busca, probablemente será porque no tiene interés, no tiene el deseo. Entonces, cuando estoy diciendo yo en esta tarde, no abandonemos al Señor, ¿qué significa eso? Eso no quiere decir necesariamente dejar de ir a la iglesia, aunque es importante el congregarse, es importante el conectarse a las transmisiones. Pero lo que estoy diciendo aquí es cuando dejamos de buscar su presencia y nos quedamos solamente con un conocimiento intelectual. El conocimiento de Dios no debe ser intelectual, sino que debe ser espiritual. La Biblia habla que Dios quiere que tengamos espíritu de revelación para tener un mejor conocimiento de Cristo. Pero ahí no se refiere al conocimiento bíblico, sino a un conocimiento espiritual, una revelación espiritual, no intelectual. Yo recuerdo cuando yo tenía 23 años, tuve una de las experiencias más grandes de mi vida. Yo había conocido a Cristo ya y me había apartado. Y oí una voz audiblemente, no sabía que era Dios que me estaba hablando. Pensé que estaba perdiendo la mente, pero no, sí era Dios que me estaba hablando. Y me habló por alrededor de 15 minutos y eso cambió mi concepción acerca de Dios. Eso me enseñó de lo personal que es Dios. Bueno, dice aquí, me abandonaron. Usted no puede abandonar a alguien que no ha encontrado. O sea, lo que está diciendo es que sí hubo un tiempo en que Israel vivió grandes avivamientos, como en el tiempo de Josías, en el tiempo de Joás, como en el tiempo de David, y así algunos otros. No son muy abundantes los casos, porque la mayoría de los reyes se volvieron idólatras. Aún el rey más sabio de la historia de Israel, que es Salomón, se volvió idólatra. Entonces, poco a poco, cuando digo poco a poco, pasaron los años, Israel se fue apartando hasta el punto que abandonaron a Dios. Pero ojo, no dejaban de ir a la sinagoga. Abandonaron a Dios, pero iban a escuchar la palabra de Dios, como algunos hacen. Dice, qué bonito mensaje. Yo no creo que una predicación deba ser algo bonito o no bonito. Una predicación es una palabra que viene de Dios y se tiene que llevar a la práctica.
De nada serviría que yo dijera, oh, me gocé en el mensaje, pero no lo puse en práctica. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió que se haya gozado? Dice acá, en este capítulo, que la razón por la cual Israel se apartó de Dios fue porque amaron, oiga bien, amaron dioses extraños que no eran dioses, ídolos que no eran dioses, mas sin embargo los amaron. En vez de amar a Dios, al Dios que los había liberado, amaron a dioses extraños. Miren, hermanos, ¿por qué es que una persona, o mejor dicho, el hombre en general, por qué cometemos tantos errores los hombres y las mujeres? Estoy hablando en general. ¿Por qué cometemos tantos errores? Porque tenemos la tendencia a hacer lo malo. Somos nacidos con un germen maligno que se llama el pecado. Tendemos a mentir, tendemos a chismear, tendemos a criticar, tendremos a usar palabras vulgares, tendemos a codiciar las cosas inmorales, tendemos a la envidia, tendemos a la avaricia, a la codicia. Eso no hay que enseñarle a una persona, ya lo traemos en nuestro ser. Y eso hace que nosotros nos salgamos del camino. Usted se preguntará, ¿y por qué Dios cuando uno se convierte, por qué no quita esa tendencia? ¿Por qué no quita? Pablo le llama la ley del pecado, que nos cautiva y nos atrae a lo que Dios no le agrada. Amén, Señor. Pero Dios ha querido que a pesar de que nosotros seamos salvos y hayamos recibido a Jesús y al Espíritu Santo, la tendencia pecaminosa existe todavía en nosotros, porque Dios quiere práctica, no palabras. Dios quiere ver si vamos a obedecer nuestros instintos malignos o vamos a obedecer su palabra. Y Él permite que dentro, mire, todavía no ha venido el diablo a tentarnos ni el demonio. De nosotros mismos viene la tentación. El libro de Romanos capítulo 12 dice, hermanos, a causa de la misericordia de Dios, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, el remedio para que un cristiano camine en la voluntad de Dios es subir al altar de Dios y presentarse en sacrificio. Decirle, Señor, mi cuerpo, como decía Pablo, en mi cuerpo no mora el bien, sino que mora el mal. Mi cuerpo me quiere llevar por otra dirección, pero mi cuerpo yo lo pongo en el altar y te lo presento en sacrificio, porque no voy a vivir para Él, sino que voy a vivir para ti. No voy a oír lo que me dice la voz de mi carne, sino lo que me dice la voz de tu Espíritu Santo. Eso se llama sacrificio espiritual. Entonces, ¿por qué Dios nos deja en un cuerpo de pecado? Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque este cuerpo nos aflige, este cuerpo nos da problemas. Y no estoy hablando de las enfermedades que también afligen. Estoy hablando de malos deseos que provienen del cuerpo. ¿Por qué Dios permite esto? Porque quiere ver si nosotros lo queremos obedecer o no. Ahora, no pensemos como pensaron los judíos,
No, si yo soy hijo de Abraham, ¿cómo yo me voy a perder? Yo tengo que salvarme. Dios no va a dejar que me pierda. Y resulta que aquí dice que la apostasía de ellos lo llevó a la condenación. ¿Sabía usted que en el infierno hay judíos? ¿Sabía usted que en el infierno hay pastores, evangelistas? ¿Sabía usted que en el infierno hay cristianos? ¿Por qué? Porque vivieron una religión, vivieron una rutina, una costumbre, pero no una realidad. Dios no fue para ellos una realidad. Mire, el mundo está corrompido, eso ya lo sabemos. No nos debemos asombrar de eso. Pero dice aquí, asombraos cielos, y temblad de mirar cómo el pueblo de Dios se corrompe, cómo el pueblo de Dios se vuelve inmoral, cómo las iglesias se llenan de chismosos, de criticones, de mentirosos, de envidiosos. Cómo la iglesia se llena de avaricia y de idolatría. No me refiero a nuestra iglesia, estoy hablando en general. Que yo sepa, en nuestra iglesia no hay corrompidos. Pero en Israel había. Mire, la corrupción de un cristiano es peor que la corrupción de un inconverso. Vaya, la iglesia de Corinto había un hermano que tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre, o sea, su madrastra. Y sin embargo, era una iglesia de dones espirituales, que el Espíritu Santo se movía, profetizaban, habían milagros, pero no nos engañemos. Los dones de Dios no son señal de que le estamos agradando, sino nuestra conducta, nuestro proceder. Fíjese, hablando en lengua, y después irse a acostar con la mamá de su padre. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, para vergüenza de ustedes lo digo, que ustedes han tolerado a ese tal que ni aun los inconversos se oye que hagan tales cosas. Y en una iglesia que dice ser de Cristo, y lo era, la iglesia de Corinto no era una iglesia falsa. Aún una iglesia que dice ser de Dios hace cosas vergonzosas. Y claro que eso es lo que asombra. Que una iglesia que ha sido perdonada, que ha sido redimida, que ha sido liberada, se vuelva a corromper con las cosas, no solamente las cosas viejas, sino cosas peores. Cosas peores. Aleluya. Aleluya. Entonces dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Bueno, aquí no está hablando de un aspecto geográfico. No fue que ellos se fueron a otro país o abandonaron Israel. No, aquí estamos hablando de un abandono espiritual. La iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, dice, ustedes trabajan mucho, no se avergüenzan de mi nombre, no me han negado, son celosos de la doctrina y han hallado muchos que dicen ser apóstoles, mentirosos. Sin embargo, han dejado el amor.
Cuando uno deja de amar a Dios, mire hermano, no sé si alguno de ustedes ha experimentado eso, pero yo como una persona con mayor experiencia en los caminos del Señor, le quiero hacer saber esto. Cuando usted se siente desanimado, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no se quiere congregar, se le aburre, se le hace aburrido las cosas de Dios, es que usted se ha contaminado en algún pecado y el efecto de ese pecado produce ese desánimo. Por eso dice la Biblia, aquellos que son de doble ánimo, purifiquen sus corazones, porque algo tienen en su corazón que está produciendo ese desánimo. Ahora, ¿qué debe hacer usted? Cuando se siente desanimado, ya no quiere servir a Dios, ya no quiere orar, ya no quiere buscarle, ¿qué debe hacer usted? ¿Abandonarlo? Decir, ay, es que no quiero orar, ahorita no tengo ganas. O arrepentirse y volverse a Dios. Por eso decía al principio que el problema no es que uno pueda pecar. El problema es que uno se enamore del pecado de tal manera que ya a Dios no le interese. Ya no le interesa orar, ya no le interesa la palabra de Dios, ya no le interesa conectarse. Aleluya. Dice, me han abandonado a mí. Fuente de agua viva. Agua viva, Jesucristo usó este término también. Agua viva quiere decir una agua que produce vida. Por ejemplo, un pozo que se cabe para conseguir agua, ahí no hay vida. Hay agua, pero no hay vida. Ahí no van a haber peces. Pero en una agua corriente, una agua que corre, ahí hay pescados, ahí hay cangrejos, ahí hay langostinos, ahí hay chacalines, ahí hay cacaricos, ahí hay guapotes, ahí hay machaca, ahí hay mojarra. Ya les estoy abriendo el apetito para los que les gustan los mariscos. Claro, el Señor está hablando en un sentido espiritual. El agua viva no es otra cosa sino el Espíritu Santo de Dios, que al entrar en nosotros produce vida, produce amor, produce paciencia, produce benignidad, produce humildad, produce mansedumbre, produce fe, produce esperanza, produce devoción. El Espíritu Santo produce en nosotros. Pero hay otra agua. Y el Señor dice aquí, ustedes han abandonado la fuente de agua viva que es Dios. Él es el que da el Espíritu Santo. Y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Fíjense, aquí está hablando de otra agua, que no es agua viva. Y esas cisternas que el hombre mismo cava. El hombre mismo decide, con la libertad que Dios le ha dado, decide contaminarse con espíritus malignos. El agua viva es el Espíritu Santo. El agua muerta, vamos a llamarle, son espíritus malignos. Ahora, estos espíritus malignos no producen vida. ¿Qué es lo que producen? Muerte espiritual. Produce pleitos, borracheras, adulterios, orgías, brujerías, hechicerías, adivinación, maledicencia, crítica, chisme, mentira. Eso es lo que producen. Y la persona vuelve a estar en un estado de muerte después de haber tenido vida. Eso es lo que está hablando acá. Entonces, dice, mi pueblo me ha abandonado a mí.
para tomar aguas muertas. Están muertos espiritualmente, pero eso no es lo más grave. Porque mientras usted esté vivo en esta tierra, aunque esté muerto espiritualmente, todavía tiene la oportunidad de arrepentirse. Y Dios es un Dios tan misericordioso y amoroso que todavía Dios lo puede restaurar y levantarlo, no solamente a como estaba antes, sino todavía a un mayor nivel. Dios es un Dios de misericordia. Al único que Dios no perdona es al que no se arrepiente. Pero mire usted, qué difícil hacer que una persona religiosa, que va religiosamente a la iglesia, que va religiosamente a las transmisiones de otras iglesias, no de acá. Qué difícil es que reconozcan. Mire lo que dice el Señor aquí de Israel. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a leer en otros versículos de este mismo capítulo. Versículo 23. Dice, hablando Dios, dice, ¿cómo puedes decir no estoy manchada? Ni he ido tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Oiga esto. Mira tu proceder en el valle. Reconoce lo que has hecho. ¿Está viendo? Él es una camella joven, liviana, que enreda sus pasos. Ahora, el asunto es que no lo reconoce, sino que dice, yo no estoy manchada, yo no he pecado, yo no me he contaminado. Dice, y no reconoce lo que has hecho. Dice, mira tu proceder. Mis amados hermanos, en el nombre de Jesús les exhorto, miremos nuestro proceder, cómo están nuestras acciones, porque lo demás no le impresiona a Dios. Nuestras palabras no le impresionan, nuestro canto no le impresiona, nuestra adoración, inclusive le puedo decir, nuestras lágrimas. Hay gente que se le facilita llorar. Se cae una cuchara y ya está llorando. Pero el asunto no es llorar. Mejor no llore, pero cambie su conducta. Mejor no llore, pero cambie su proceder. Tenemos que ser más analíticos con nuestro proceder. Aleluya. Gloria a Dios, no sé cuántos todavía alaban al Señor. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Alabado, alabado. Si siente que algo le duele, solo diga, ay, ay, ay. Pero sigamos oyendo la palabra del Señor. Dice, amaron dioses extraños. Cuando la Biblia habla de extraños, Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, no seguirán al extraño. ¿Quién será el extraño? ¿Quién será el extraño? Detrás de cada ídolo, óigame bien, detrás de cada ídolo que el hombre hace, voy a mencionar uno muy común. Para muchos el dinero es un ídolo. Y dice la Escritura que el amor al dinero es idolatría. La avaricia es idolatría. Pero este es uno de los tres principales ídolos de la humanidad, porque hay otros. Pero este es uno de los principales. Le voy a mencionar los otros para que no se quede preguntando qué serán los otros. El otro es el pecado sexual. Ese es otro ídolo de la humanidad. Usted puede ver, no solo Estados Unidos. Va usted a San Francisco y, Señor amado,
Es una cosa tremenda, los hombres besándose en la calle, con lengua y todo, se les cae la baba y todo el mundo los está viendo y pasando y ellos están ahí abrazados, con barba los dos, besándose. Porque por lo menos hay unos que se disfrazan de mujeres, estos no, estos con barba y bigote y todo ahí, besándose. Ese es otro de los ídolos de la humanidad. Y el otro es la vanagloria, el orgullo y la soberbia. Estos tres son uno. Estos tres son uno, pero se manifiestan en diferente manera. Estos son los ídolos que tiene el mundo. Usted se preguntará, ¿y por qué si ellos tenían un Dios verdadero? ¿Por qué seguían ídolos extraños? ¿Por qué? Dice que seguían a los Baales. Según la historia, los cultos de Baales eran cultos pervertidos, hermano. Y esto existe hoy en día todavía. La orgía era algo común en estos cultos. Hombres y mujeres degenerándose unos a otros. ¿Y por qué seguían los israelitas a estos dioses? Porque su carne se quería ir para allá. Su carne se quería ir para allá. Por eso, como dije al principio, el hombre comete muchos errores, porque la tendencia hacia lo malo está en nosotros. Aleluya. Pero Dios, al darnos su Espíritu Santo, también nos está dando una tendencia nueva. Amén. Aleluya. Cuando alguien dice, aleluya, voy a ir a alabar a Dios a la iglesia, qué lindo, y se deleita. Eso no lo sentía antes de ser cristiano, porque Dios pone deseos nuevos. Ahora, los deseos malos todavía están. El asunto es a qué voz vamos a obedecer. Entonces, se apartaron, abandonaron a Dios y dice, siguiendo dioses extraños que no son dioses. ¿Será Dios el dinero? ¿Será un Dios realmente el dinero? No, es un ídolo. Es un ídolo. Imagine usted que usted tenga millones de dólares y que no pueda comprar. Que usted tenga millones de dólares y que la tierra no produzca. No produzca la fruta, ni los vegetales, ni los animales. Esto va a suceder porque Dios va a demostrar y va a sacar a la luz la idolatría del hombre y va a golpear la ecología de la tierra. En una plaga dice que va a morir la tercera parte de los árboles y la tercera parte de la hierba, o sea, el zacate. El zacate, que es una plantita chiquitita, óigame, es la planta más importante en el mundo entero, es el zacate. Y luego va a golpear el mar y la tercera parte de los animales del mar van a morir. Se acabaron las mojarras. Se acabaron los cangrejos y los camarones para el cóctel. O sea, no van a haber camarones ni pescado ni nada de eso. No, ajá, y las vacas. Los pollos se van a morir de hambre, las vacas se van a morir de hambre. ¿Quién se va a morir de hambre después? Los que se lo comen a ellos. Pero como van a tener dinero, porque el anticristo dice que les va a dar prosperidad económica con los bolsos llenos de dinero. Pero no habrá que comprar. Y el billete no se lo pueden comer. Y ahí se van a dar cuenta que el que provee al hombre se llama el Dios creador todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y no el dinero. Aleluya. Dice acá que ellos amaron.
Subraya esa palabra. El problema no es pecar, el problema es cuando a usted le gusta y llega a amar. Le voy a poner un ejemplo. Hace algunos años llegó una persona a nuestra iglesia, se llamaba Víctor, y se convirtió en una célula. Recibió a Jesús un día martes, el domingo fue a la iglesia, el siguiente martes estaba en la célula, el siguiente domingo estaba en la iglesia y el siguiente martes ya no llegó. Y dije yo, ¿qué pasó con el hermano Víctor? Y alguien me dijo, es que volvió a tomar. Y como volvió a tomar, se apartó de la iglesia, hermano. Qué ignorancia más grande decir, yo no voy a la iglesia porque ahí ya no me van a dejar tomar. Y qué bueno es eso, qué bueno le va a dejar eso. Y entonces dije, yo voy a ir a buscarlo. Fui a su casa y me dijeron, no está. Estando él en su casa me dijeron, no está. Allá como a los 3 meses me llaman, Víctor está hospitalizado en cuidados intensivos. Sucedió que a raíz del consumo de alcohol de muchos años le causó una enfermedad en la sangre muy rara. Y los doctores le dijeron, tienes que dejar de tomar y te vamos a dar esta pastilla para tratar tu enfermedad, pero tenemos que advertirte que si esta pastilla la mezclas con alcohol, vas a morir. Y él dejó de tomar, ahora sí que no por el amor a Dios, sino por orden de los doctores. Aleluya. Y en eso se llega la Navidad, hermano. Feliz Navidad, y todo el mundo chupando. Esa no es ninguna Navidad. Y él se le salía la baba por tomarse una cerveza, pero se aguantó. Y dijo, no, porque el doctor me dijo que si mezclo esto con alcohol me puedo morir. Pero en eso llega el 31 y al 31 sí ya no aguantó. Y dejó de tomar la pastilla como 3 días antes del 31. Y como a las 8 de la noche empezó la bebiata, empezó a tomar. A la 1 de la mañana cayó en coma en su casa. Lo llevan al hospital, lo meten a cuidados intensivos. Yo fui al hospital, pero él nunca salió del coma porque falleció. ¿Por qué falleció? ¿Por haber pecado? No, por haber amado el pecado. Si Dios te dice, tienes que dejar esto, es porque eso no es bueno, no es beneficioso para ti. Entonces ellos dijeron, vamos a seguir ídolos extraños. Y dijeron, mire, se lo voy a leer como literalmente dice. Aleluya. Capítulo 2. Vamos a ver. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Voy a leer acá. Mas, ¿dónde están tus dioses, los que hiciste para ti? Que se levanten a ver si te pueden salvar en el tiempo de tu calamidad. Porque según el número de tus ciudades, así son tus dioses. Aleluya. Gloria a Dios. Dice versículo 25. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste en vano, no, porque amo a los extraños
y tras ellos andaré. ¿O está oyendo eso? O sea, que aunque Dios le hablaba, se volvieron obstinados para no dejar sus falsos dioses. Y mire qué tremendo esto, hermano. Quiero leerle esto. Yo sé que el tiempo nos avanza. Dice, versículo 19. Ponga atención. Te castigará tu propia maldad. O sea, todavía no es que Dios te está castigando. Te está castigando los errores que has cometido. Te está castigando tus propios actos. Dice, tu propia maldad, te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. ¿Oyó eso? Aunque seas judío, aunque seas mi pueblo, pero si tú sigues otros dioses que no son dioses, tu apostasía te condenará. ¿Qué querrá decir te condenará? ¿Qué querrá decir te condenará? Eso es algo peor que la deportación a Babilonia. Eso es algo peor a la muerte física. Hay un estado que la Biblia le llama la condenación, que se llama la muerte segunda, o el infierno, o el Hades, o el Gehenna. Aleluya. Cavaron cisternas, o sea, no fue que el diablo se les metió para que hicieran lo malo. Ellos mismos lo hicieron sin necesidad de diablo. ¿Sabe usted que un cristiano puede pecar sin necesidad de diablo? Ahora, si peca sin necesidad de diablo, ¿qué tal cuando viene el diablo mismo a tentarlos? Cae más rápido que inmediatamente. Siguieron sus deseos pecaminosos, siguieron sus pensamientos. Cuando digo siguieron sus pensamientos, son personas que dicen, ah, no, yo creo que esto no es malo. ¿Y quién está pidiendo su opinión a usted? Lea lo que dice la Biblia, a ver si es bueno o no es bueno. No diga, es que yo creo que no es malo. ¿Y qué tal si usted en su creencia está equivocado? Porque su creencia no está de acuerdo en la Biblia. Y usted cree eso. Sus propios pensamientos lo llevan a la condenación. Pero lo más grave, hay un pecado más grave. Y es que siguieron su propia voluntad. Yo voy a terminar diciendo lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, hacer la propia voluntad nuestra es un pecado. El que hace la voluntad de mi Padre, ellos van a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo debemos vivir nosotros? ¿Haciendo nuestra voluntad o haciendo la voluntad de Dios? Yo le pregunto a usted, ¿cómo vive usted? ¿Vive haciendo su voluntad o la voluntad de Dios? En vez de decir, ah, no, es que yo creo que eso no es malo, mejor busquen las escrituras. Y ahí le va a decir si eso es malo o no es malo. Porque si usted se apoya solamente en su opinión de lo que usted cree, va por un camino errado. Porque dice, el que no haga la voluntad de mi Padre,
aunque sea cristiano, bautizado en agua, bautizado en Espíritu Santo, aunque profetice y hable lengua, no va a entrar al reino de los cielos. ¿Ya se imagina dónde va a entrar entonces? Mis hermanos, no nos equivoquemos. La vida cristiana no solo se trata de ir a la iglesia. Se trata de seguir el camino del Señor. Se trata de no abandonarlo, sino de buscarlo cada día más. Me gusta como dijo Eliseo. Eliseo quería que Dios lo usara como a su maestro Elías, el profeta Elías. Y Elías le dejó su manto. Y Elías se fue al cielo. Y cuando él iba con su manto, él llegó al Jordán y dijo estas palabras: ¿dónde está el Dios de Elías? ¡Ah! No, ¿dónde está la Biblia? No, ¿dónde está el Dios de Elías? Y agarró el manto y golpeó las aguas. Y el Dios de Elías, con su poder, separó las aguas del Jordán. A eso me refiero cuando digo, debemos conocer a Dios como persona, no solamente haciendo teorías de Dios, no solamente haciendo doctrinas, y a veces doctrinas inventadas. Oh, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que sigamos esa fuente de agua viva, el Espíritu Santo, y no nos apartemos de Él. Cuando usted deja de orar, deja de escudriñar la palabra, usted poco a poco está abandonando a Dios. Yo le tengo que decir la verdad. Yo lo puedo ver bien lindo a usted. Va a la iglesia, pero ¿cómo vive? Si usted no vive como Dios quiere, peligroso se lleve una sorpresa. Ojalá que reflexionemos esta noche en cuanto a la palabra. No hay peticiones, y ni mi hijito también, no hay ninguna petición. Muy bien. Entonces, mis amados, que la paz del Señor esté con todos. Les agradezco a todos. No sé si alguien más nuevo se ha conectado por ahí. Mi hermanita Flor, mi amada hermana, qué bueno que está conectada. No la había saludado, le saludo. Y la hermana Nora. En el nombre. Nuestra hermana Norita, de Ensenada. Pati Castellanos. Mi amada. Pati Castellanos de la Fecitrán. Un abrazo. Edith Casaca de Tennessee. Gina Villalta, Dios me la bendiga. La bendecimos y le agradecemos que se haya conectado, así como los demás hermanos. Raúl Muñoz. Pati. Raúl Muñoz estuvo también. Bendiciones, un abrazo, Raúl. Gracias, que tengo la oportunidad de darle las gracias por su ayuda. ¿Quién? Mi amado hijo en el Señor, Alan, también lo saludamos. Entonces me dijiste tú, de la hermana Norita, le mando un gran saludo a Norita que nos sintoniza desde Ensenada. Germán nos sintoniza, no sé si es de Mexicali o de Rosarito, pero por ahí está por la frontera. Un abrazo. Mi amado hermano Pancho, qué bueno que se conectó. No se pierdan las transmisiones. Muy bien. Dios me los bendiga. Vamos a orar y con esta oración quedamos despedidos. Señor, gracias por tu palabra. Permite que tu palabra llegue, Señor, a cada corazón y nos despierte, nos sacuda. Y que tu Espíritu Santo añada entendimiento, Señor. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que tenga una feliz noche. Y recuerde que el miércoles estamos a las 7 de la noche y el próximo domingo a la misma hora de hoy, a las 3 de la tarde. Y estamos pendientes de un aviso para cuando nos permitan congregarnos de nuevo físicamente. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Muchas gracias.
sing it out. And I